Hola, buenos días. Mi nombre es Anja Mundaray y yo soy químico farmacéutico de programas integrales y aplicaciones terapéuticas y actualmente me desempeño como director técnico de la sede de Pontevedra. El tema que les traigo a continuación corresponde al impacto de la consulta de atención farmacoterapéutica en los programas integrales de salud. El cual inicia con lo que sería el modelo de gerenciamiento farmacéutico, el cual es un servicio asistencial centrado en las herramientas, centrado en el paciente, el cual utiliza o emplea las herramientas tecnológicas especializadas, obteniendo así resultados clínicos favorables y garantizar el uso racional de los medicamentos, conllevando o impactando de manera positiva en lo que sería el costo-efectividad y optimización del gasto farmacéutico, mediante lo que sería un programa de seguimiento farmacoterapéutico, el cual es un servicio profesional diseñado para alcanzar la optimización de la terapia farmacológica a través del seguimiento continuo al paciente, buscando intervenir para lograr los mejores resultados en cuanto a lo que serían las terapias individualizadas, mediante lo que sería optimización del costo, mejores resultados en salud y alta calidad en los servicios de salud. ¿En qué está centrado esto? Está centrado que sería la seguridad del paciente, en los cuales empleamos varios objetivos específicos, en los que sería obtener una atención integral en salud, integrando al químico farmacéutico al equipo interdisciplinario, promocionar el uso adecuado del medicamento con el fin de obtener una terapia segura y efectiva en los pacientes polimedicados, identificar, prevenir y minimizar el riesgo de resultados negativos asociados a la farmacoterapia del paciente, y gestionar la farmacoterapia inadecuada del paciente para de esta manera minimizar lo que serían los costos. Obteniendo lo que sería el programa de seguimiento farmacoterapéutico, esto lo empleamos o lo conllevamos a lo que serían los programas integrales que para el año 2021 se desarrollaron en CAIRE, como lo es para la corte de dermatitis, corte de esclerosis múltiples y artritis reumatoide. Entonces, les voy a presentar lo que sería el seguimiento farmacoterapéutico para cada una de estas cortes, iniciando con lo que sería para la dermatitis. Tenemos que para el 2021 se atendieron o se le hizo seguimiento farmacoterapéutico a 521 pacientes. Cabe destacar que estas atenciones se hicieron de forma virtual y de forma telefónica, obteniéndose así una mayor adherencia a lo que sería el programa de seguimiento farmacoterapéutico. ¿Ok? Entonces tenemos, como les indicaba, que para la corte de dermatitis tuvimos 551 pacientes, de los cuales tienen diferentes tratamientos. Nosotros con esta corte trabajamos 4 tratamientos básicos, como lo es la fototerapia, indicaciones o medicamentos orales a base de inmunosupresores y antihistamínicos. Tenemos un tratamiento tópico a base de cremas corticosteroides, y manejamos un medicamento de anticuerpo monoclonal. Dependiendo de lo que sería la severidad en la que se encuentre el paciente, la edad del paciente, la anamnesis del paciente, se van a tener una serie de combinaciones de ellas, ¿ok? Entonces, tenemos con un 37% lo que es el tratamiento tópico, del 24% un tratamiento monoclonal combinado con el tratamiento tópico, un 22% lo que sería el tratamiento tópico combinado con el tratamiento oral, un 8% un tratamiento tópico combinado con fototerapia y un 5% la combinación del tratamiento tópico, oral y fototerapia, y un 3% que sería el anticuerpo monoclonal y el tratamiento tópico. ¿Qué nos conlleva esto o qué obtuvimos con este seguimiento? Es primero que nada lo que sería la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico. Tenemos que un 95% de esta corte de pacientes
95% adherente y un 5% de ellos es pacientes o no son pacientes adherentes. ¿Qué nos lleva a esto? A evaluar cuáles son las causas de no adherencia al tratamiento farmacoterapéutico. Y que evidenciamos que un 55% de ellos son pacientes no adherentes por temas personales. Al indagar un poco cuáles eran estos temas personales por los cuales no eran adherentes, evidenciamos que era primordialmente temas económicos, los cuales los pacientes indican que la mayoría de estos tratamientos no están cubiertos por el plan de beneficio del paciente, por lo tanto no se les entrega en su totalidad y ellos deben de alguna manera adquirir el resto, por lo cual en ocasiones no tienen para comprar el resto de los medicamentos, por lo tanto no se aplican o no se hacen el tratamiento en su totalidad. También evidenciamos otros casos como lo son los pacientes que asisten a fototerapia, los cuales indican que por temas de traslado, que el sitio de la fototerapia no le queda cercano o a su domicilio, y la inasistencia a lo que sería a su trabajo o a la escolaridad en caso de los pequeños de la casa, ellos tienen que no son adherentes por estas razones. ¿Listo? Y tenemos un 34% de ellos, el cual manifestaron el desabastecimiento de un medicamento llamado tacrolimus, el cual durante el año 2021, sobre todo en el primer semestre, este medicamento estuvo desabastecido y no se le entregaron en su EPS. Y tenemos el 10% de ellos, los cuales presentaron reacciones adversas a los medicamentos, de los cuales uno corresponde al anticuerpo monoclonal indicado y dos corresponden a medicamentos orales. Presentaron reacciones adversas al medicamento, por lo tanto se lo dejaron de administrar en ese momento. Luego tenemos lo que sería la gestión realizada en pacientes no adherentes y adherentes. ¿Cuál es el objetivo o uno de los objetivos del programa de seguimiento farmacoterapéutico? Es mantener a los pacientes que son adherentes al tratamiento, que continúen siendo adherentes, y los pacientes que no son adherentes, volverlos adherentes. Entonces, esto lo realizamos con diferentes intervenciones. Tenemos la intervención QF paciente, que se realiza al 100% de los pacientes. Esta intervención corresponde a educación al paciente respecto a la utilización del medicamento, frecuencia, dosis, vía de administración, conservación, almacenamiento de los medicamentos y promoción de adherencia. Y otras intervenciones adicionales que el paciente nos indique, por ejemplo, que no se toma el medicamento de forma adecuada, en la frecuencia que no corresponde. Entonces, estas intervenciones deben realizarse al 100% de los pacientes atendidos. Luego tenemos otra intervención que es la de QF médico del programa. En estas intervenciones corresponden los RAM, las interacciones medicamentosas y solicitudes especiales que no puedan hacer los pacientes respecto a una condición en particular que estén atravesando en ese momento que estemos haciendo la consulta. Por ejemplo, nos llegaban casos de pacientes que querían realizarse tatuajes, pacientes que pasaron el fin de semana en tierra caliente y llegaron presentando un brote bien importante. Entonces son estos casos bien puntuales que se escalan directamente a la médico del programa. La médica del programa nos indica qué direccionamiento vamos a realizar con ese paciente y se le informa al paciente cuál va a ser o cuál fue el direccionamiento o los pasos a seguir con esta intervención. Luego tenemos la intervención que sería QF y otras disciplinas. Tenemos casos de pacientes que tienen en estos casos los reportamos a psicologías porque son pacientes que vienen con una especie de ansiedad, son pacientes que vienen ya presentando lo que sería esta patología desde muy temprana edad. Tenemos que también saber que esto es una corte de pacientes jóvenes, por lo cual ellos ya vienen atravesando desde muy pequeños esta patología y de alguna manera esto se le ve impactado en su vida diaria. Por lo tanto, hay muchos de ellos que presentan lo que sería ansiedad, presentan depresión porque se sienten de alguna manera como acomplejados por las patologías que presentan y se sienten inhibidos por ciertas actividades.
estos casos son bien presentados de manera puntual a la parte de psicología, por lo cual ellos nos ayudan a dar manejo a estas situaciones. Y tenemos con un 1.4% la intervención que sería con el programa, la cual corresponde a lo que sería solicitudes especiales del paciente, como por ejemplo que tengan que ver con cosas administrativas, como lo que sería envío de nuevas fórmulas médicas, envío de fórmulas que en su momento no le llegaron o alguna cita que necesiten de forma prioritaria. Luego de hacer estas intervenciones, evaluamos lo que sería el impacto de la intervención farmacoterapéutica. Tenemos que con un 66% de los pacientes no adherentes, luego de la intervención, fueron adherentes, culminando o concluyendo el año 2021 con un porcentaje de adherencia del 98%. Es decir, que iniciamos con un 95% de adherencia y culminamos con lo que sería el 98% de los pacientes adherentes. ¿Cómo fueron los resultados de esta intervención farmacéutica? Tenemos que el 100% de los pacientes que presentaban, no eran adherentes a la terapia oral, fueron adherentes en vista de que se hizo la intervención oportuna con la médico del programa y al paciente en ese caso se le modificó la prescripción por los tratamientos orales. Con el tratamiento tópico logramos una adherencia del 80% en estos resultados en vista de que estos pacientes no adherentes fueron reportados al programa y se ajustó de manera efectiva lo que serían nuevas indicaciones con las cremas para minimizar los costos del paciente y para lograr lo que sería la aplicación de aquellos pacientes modificando la fórmula médica con aquellos pacientes que no le entregaron el medicamento por desabastecimiento. Se resolvió el caso en un 60% de los pacientes que tienen anticuerpo monoclonal, en vista de que a estos pacientes se le ajustó la atención de acuerdo a los horarios y los días que los pacientes podían asistir a la aplicación del medicamento. Y con un 17% logramos solventar lo que serían los pacientes que corresponden a fototerapia, en vista de que el resto de los pacientes indicaron de que efectivamente no desearían continuar con la fototerapia porque no podían continuar dándole manejo al mismo. Tenemos otro tema, otro punto importante que también nosotros abarcamos en lo que sería el programa de seguimiento farmacoterapéutico, que son las RAMS. Entonces, el principal problema relacionado con medicamentos detectados en la consulta de atención farmacéutica fueron reacciones adversas, que en este caso para la dermatitis fueron 26. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos 26 RAMs, en los cuales 21 de ellos, o el 81%, corresponden al anticuerpo monoclonal y el 19% corresponde a lo que serían en la terapia oral. ¿Qué prevalencia o cuáles fueron los síntomas que presentaron estos pacientes? Tenemos que un 69% presentaron trastornos oculares, el 15% de ellos presentó malestar gastrointestinal, el 12% presentó cara roja y el 4% presentó lo que era somnolencia. Cabe destacar, o es importante también recalcar en este momento, que lo que serían los trastornos oculares, todo lo que conlleva los malestar ocular y la cara roja son reacciones adversas esperadas, conocidas y reportadas al anticuerpo monoclonal. Y lo que sería el malestar gastrointestinal y somnolencia corresponde a lo que es la terapia oral que tenía el paciente en ese momento. ¿Cómo le dimos manejo nosotros o cuál fue la resolución a las RAMs que presentó el paciente? Tuvimos que, en el caso de los pacientes que presentan malestar ocular, nosotros, como ya conocemos cuáles son las reacciones adversas que pueden presentar el paciente con este medicamento, tenemos que puede ir desde un malestar ocular, como una resequedad ocular, hasta una conjuntivitis importante. Se le indica al paciente una aplicación de unas gotas de lágrimas artificiales, bien sea un día antes, el día y el día posterior a la aplicación del anticuerpo monoclonal,
pero también se le indica o se le direcciona a oftalmología porque es un seguimiento que deberían tener los pacientes con este anticuerpo monoclonal. ¿Qué resultados tuvimos de esta intervención? Que el 56% de los pacientes actualmente se encuentran controlados y asisten a oftalmología. El 28% de ellos se encuentran controlados, aún no han asistido a oftalmología, ya que refieren que no le han dado cita, no han podido asistir a la consulta, pero que ya se encuentran en gestión para asistir a oftalmología, y el 17% de ellos decide no tomar las recomendaciones porque no desean administrarse ningún otro medicamento. Sin embargo, hoy en día todavía continuamos dándole educación y manejo a estos tipos de pacientes para que se nos vuelvan adherentes a las recomendaciones dadas. Y tenemos que el tema de la cara roja se resolvió en un 33%, en vista de que en estos casos presentamos 3 pacientes. Uno solo de ellos se le medicó para disminuir lo que sería el síndrome de cara roja, y el resto de los pacientes deciden no tomar en cuenta o no acatar estas recomendaciones, en vista que ellos refieren que le pueden dar manejo a esta cara roja, en vista de que refieren que no, el enrojecimiento no es tan intenso y que a los días posterior a la aplicación eso se le quita de manera, de forma sin darle tanto manejo, se les va desapareciendo a medida que van transcurriendo los días. Entonces refirieron no tomar las recomendaciones. Sin embargo, estos son pacientes que también continúan en seguimiento. En el caso de la somnolencia, el caso se resolvió en un 100%, en vista que se omite esta medicación al paciente y se le reformula con otra molécula. En el caso del malestar gastrointestinal, estos casos también se resolvieron al 100%, fueron casos en los cuales se le ajustó la dosis de la medicación y la frecuencia de la administración para que así el paciente pudiera tener mayor tolerancia al medicamento. Continuamos con lo que sería la corte de esclerosis. Tenemos que para la corte de esclerosis manejamos o atendimos o se le realizó seguimiento farmacoterapéutico a 559 pacientes. Estos pacientes se tratan con medicamentos modificadores de la enfermedad, de los cuales tenemos un tratamiento oral, varios tratamientos de varias moléculas, tratamiento y endovenoso. Dependiendo de los antecedentes del paciente, la consulta actual y anamnesis del paciente, se pueden tener varias combinaciones de este tratamiento, en los cuales tenemos con un 62% el tratamiento oral, con un 33% la combinación de un tratamiento oral con endovenoso y un 5% con tratamiento endovenoso. ¿Cuál fue la adherencia que obtuvimos en esta corte? Fue del 93% y un 7% de pacientes no adherentes. Cuando evaluamos las causas de la no adherencia al tratamiento farmacoterapéutico, descubrimos o detectamos que el 41% de ellos son pacientes que refieren olvido de la toma de los medicamentos, el 33% de ellos indica que el resto de los medicamentos no se lo dispensaron en la EPS, y el 20% no asiste a la dispensación del medicamento que nosotros realizamos acá en CAIRA. Hay que tomar en cuenta también que el 52% de estos pacientes, como el grupo etario de estos pacientes, en su mayor proporción son pacientes hasta 40 años de edad, ya van presentando otro tipo de patologías adicional a la que sería la esclerosis. Pueden tener una sola patología o combinación de varias patologías como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, ansiedad, anemia, entre otros. Una vez identificados cuáles fueron las causas de los pacientes adherentes, nosotros procedemos a lo que sería a realizar nuestra gestión para pacientes no adherentes y pacientes adherentes. En cuanto a la consulta o a la intervención QF pacientes, la intervención la realizamos en un 100%. Al médico se le reporta el 10% de estos casos, se le reportan lo que fueron las RAMS, las interacciones medicamentosas, casos especiales como pacientes solicitaban lo que sería, si era posible,
cuánto tiempo deberían esperar para aplicarse el refuerzo de la vacuna COVID o adelantar alguna aplicación por motivos de viaje, entre otras solicitudes del paciente. El 2% de ellos fue la intervención en cuanto al programa, en vista de que habían pacientes que solicitaban fórmulas médicas porque las habían extraviado o algún otro tema administrativo. Y el 1% corresponden a otras patologías, ya que 7 casos se les reportaron a psicología porque eran pacientes que estaban deprimidos o ansiosos porque sentían que el tratamiento no estaban viendo mejorías, no estaban viendo mejorías con el medicamento, con los medicamentos o el tratamiento asignado, y esto estaba llevando a un caso de depresión y ansiedad a los pacientes. Una vez nosotros realizadas las respectivas intervenciones, tenemos que el impacto que tuvimos en esta corte fue el del 75% de los pacientes no adherentes se convirtieron en pacientes adherentes, culminando así el año 2021 con un porcentaje de adherencia del 97%. Es decir, iniciamos con un 93% y culminamos con un 97% de adherencia. ¿Cuáles fueron los resultados de la intervención farmacéutica? Tuvimos que el 100% de los pacientes se convirtieron en pacientes no adherentes porque al no asistir a la dispensación del medicamento se le ofreció lo que era el tratamiento domiciliario y de esta manera pudieron recibir el medicamento. El 82% de los pacientes que no eran adherentes al tratamiento o al olvido de la toma del medicamento se volvieron adherentes en vista que se le dieron alternativas como creación de horarios para la toma de los medicamentos, colocación de una alarma para recordar la toma del medicamento o asociar la actividad con una actividad que realice de forma diaria con la toma del medicamento. Y el 56% de los pacientes, los cuales no le dispensaban el medicamento en la EPS, se les dio educación respecto a la forma adecuada para poder de alguna manera incluir lo que sería la dispensación, asistir de forma continua a la EPS, hacer nuevamente la erradicación de los medicamentos para que así se los pudieran entregar de forma oportuna y le vayan haciendo seguimiento a este trámite. En cuanto a las RAMS, tuvimos que para esta cohorte se detectaron 42 reacciones adversas al medicamento, de los cuales el 52% de ellas corresponden al tratamiento oral y 48% corresponden al tratamiento endovenoso. En cuanto a la prevalencia de los síntomas que presentaron los pacientes con esta RAM, tenemos que el 62% fueron cefaleas, el 24% presentaron náuseas y vómitos y el 14% presentaban lo que serían los mareos. ¿Cuál fue la intervención que realizamos en cada uno de estos pacientes que presentaron RAMS? Tuvimos que el 85% de estos pacientes se le indicó que al momento de la aplicación o posterior a la aplicación del medicamento se administraran un analgésico, el cual no fuera alérgico. En este caso, en su mayoría, nosotros indicamos lo que fue el acetaminofén, administrárselo de forma cada 8 horas por 24 horas. El resto de los pacientes indicaron de que ellos no deseaban administrarse un medicamento adicional a los que ya tenían, por lo tanto ellos llegaban a su domicilio, tomaban una siesta y de esta manera le pasaba el malestar. En lo que respecta a los pacientes que presentaron náuseas, vómitos y mareos, son pacientes que se encuentran o fueron reportados a la corte, y a estos pacientes se les dio indicaciones de la forma correcta en la cual se la deben administrar en el día, si son con alimentos, si son sin alimentos, y administrarse los medicamentos de forma sola, sin otra combinación de otro medicamento. Y de esta manera se pudieron resolver muchos de estos síntomas.
Luego continuamos con lo que sería la consulta del seguimiento farmacoterapéutico para la corte de artritis reumatoide. Tenemos que para el año 2021 se evaluaron 257 pacientes o se realizó la atención a 257 pacientes. Estos pacientes tienen una combinación de medicamentos que va desde un biológico y tratamientos orales. ¿Ok? Con inmunosupresores, analgésicos, entre otros. Tenemos que para estos pacientes el 45% de ellos corresponden al tratamiento oral, el 28% corresponden a tratamiento biológico y el 27% corresponde al tratamiento oral y biológico. La adherencia para estos pacientes es de un 91%, siendo no adherente el 9% de ellos. Cuando evaluamos las causas de no adherencia al tratamiento farmacoterapéutico, tenemos que el 42% de ellos manifestaron olvido de la toma de los medicamentos, el 25% de ellos es no dispensación de medicamentos por parte de la EPS, 21% de ellos no asistencia a la dispensación o administración de los medicamentos que nosotros le realizamos aquí en CAIRE, y el 13% de ellos corresponde a reacciones adversas al medicamento. Estas reacciones adversas al medicamento, uno, corresponde a lo que sería el biológico y dos, a los tratamientos orales. ¿Cuál fue la gestión realizada en estos pacientes, tanto los adherentes como no adherentes? A los 257 pacientes o al 100% de los pacientes se le hizo la intervención QF paciente, educación, promoción de adherencia y la educación correspondiente a almacenamiento y conservación de los mismos. En vista de que hay pacientes en que se les dispensa el medicamento y los mismos tienen que estar refrigerados. El 24% de ellos se le hizo una intervención QF médico por lo que serían las reacciones adversas, interacciones medicamentosas y solicitudes de los pacientes como pacientes que presentaban actualmente estaban presentando crisis o alguna otra novedad respecto a su patología. 6% de ellos se reportaron al programa y el 4% a otras disciplinas. ¿Cuál fue el impacto o la intervención farmacoterapéutica que tuvimos en esta corte? Tuvimos que el 67% de los pacientes no adherentes luego de la intervención fueron adherentes, culminando así el año 2021 con una adherencia del 97%. Es decir, iniciamos una adherencia del 93% y culminamos el año con una adherencia del 97%. ¿Cuáles fueron los resultados de la intervención farmacéutica? Tuvimos que el 80% de los pacientes que manifestaron que se le olvidaban las dosis ya actualmente se encuentran adherentes, visto que tomaron las recomendaciones que le indicamos en su momento, como lo fue creación y organización de un horario para una toma específica de cada uno de estos medicamentos, colocación de alarmas para su recordatorio o asociar la actividad, la toma del medicamento con una actividad que haga el paciente diaria a una misma hora. Tenemos con un 50% la no dispensación de medicamentos en la EPS. Se les indicó al paciente cuáles eran los trámites administrativos que debería seguir para poder realizar los trámites administrativos correspondientes y así lograr la dispensación de los medicamentos por parte de la EPS. Los pacientes que no asistieron a la dispensación, este tema se resolvió al 100% en vista de que si no asistió a la dispensación se le ofreció o se le garantizó la dispensación mediante domicilios, los cuales nosotros realizamos acá en la institución. Y las reacciones adversas se resolvieron en un 67% en vista de que a los pacientes, uno de ellos se le omitió el medicamento y al otro paciente se le ajustó la dosis y la frecuencia de administración para minimizar lo que sería la reacción adversa al medicamento. En estos cohortes nosotros detectamos en cuanto a las RAM o a los problemas relacionados a los medicamentos, detectamos 11, los cuales el 45% de ellos corresponden al tratamiento IV, el 45% corresponde al tratamiento oral y 1% corresponde al tratamiento subcutáneo.
¿Cuáles fueron los síntomas que presentaron estos pacientes? Tenemos que el 55% de ellos tenían o presentaron un rash cutáneo, el 27% un malestar gastrointestinal y el 18% lo que fue náuseas y vómitos. ¿Cuál fue la resolución de estas RAMs? En vista de que estos medicamentos eran dispensados acá en la institución, en cuanto a las RAM, se resolvió al 100%, el medicamento fue omitido y cambiado a otra molécula. En cuanto al malestar gastrointestinal, los pacientes fueron malestar gastrointestinal, náuseas y vómitos. Los pacientes fueron reportados al médico tratante, se le hace un ajuste tanto en la dosis, frecuencia y forma de administración del medicamento y los pacientes lograron minimizar o eliminar lo que serían estas reacciones adversas. Como conclusiones, tenemos que el seguimiento farmacoterapéutico impacta de manera positiva en la calidad de vida de los pacientes, ya que genera la optimización en el uso de los medicamentos. El seguimiento farmacoterapéutico mejora la adherencia al tratamiento farmacológico, generando un impacto positivo en los programas integrales de salud. Y se evidencia que el seguimiento farmacoterapéutico debe ser especializado para cada patología, propiciando así intervenciones individualizadas. Muchas gracias.